Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, y es que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y comentadas del momento. Sí, amigos, hoy vamos a desgranar la noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco: la novia de Kerem Bürsin ataca a Hande Erçel. Madre mía, qué título más jugoso, ¿verdad? Prepárense porque vamos a meternos de lleno en los detalles, en las especulaciones y por supuesto en las reacciones de los fans. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y dramas, les pido un favor enorme: si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis, solo tienen que hacer clic en ese botón rojo que ven por ahí abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante como este. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como muchos de ustedes sabrán, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su química en la pantalla en la serie Sen Kalkam traspasó las fronteras y conquistó a millones de fans alrededor del globo. Por supuesto, tras finalizar la serie, los rumores de una relación real no se hicieron esperar, y para alegría de muchos se confirmaron. Fueron una pareja muy seguida, muy admirada, y su separación hace unos meses fue un golpe para muchos de sus seguidores. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Al parecer, el triángulo amoroso, o más bien la sombra de la antigua relación, ha vuelto a la palestra con unas declaraciones, o más bien unas acciones, que apuntan directamente a Hande Erçel, y las protagoniza la actual pareja de Kerem Bürsin. Vamos a poner un poco de contexto. Tras su ruptura con Hande Erçel, Kerem Bürsin fue visto recientemente saliendo y, según los medios, iniciando una nueva relación con otra reconocida figura del espectáculo turco, una actriz también muy talentosa y con un gran séquito de seguidores. Y es precisamente esta nueva pareja de Kerem quien, al parecer, ha lanzado unas indirectas o, según algunos, ataques directos hacia Hande Erçel. La tensión en el ambiente es palpable y los fans de ambas actrices, como era de esperar, se han dividido en bandos, defendiendo a su favorita y atacando a la otra. Un clásico de las redes sociales y del mundo de la fama. Según lo que se está comentando en los medios turcos y las redes sociales, todo parece haber comenzado con unas publicaciones en Instagram. La actual pareja de Kerem Bürsin, llamémosla actriz X, por ahora para mantener un poco el misterio, habría compartido unas historias que muchos interpretaron como dardos envenenados hacia Hande Erçel. Una de las publicaciones, por ejemplo, mostraba una imagen con una frase que decía algo así como: algunas personas solo son buenas para destruir, pero la vida siempre te da una segunda oportunidad para construir algo mejor. Uf, qué directo. Y la hora y el contexto en que se publicó, sumado al hecho de que fue en un momento en que se hablaba de Kerem y Hande, pues hizo que las alarmas saltaran. Los seguidores de Hande Erçel, que son muchísimos y muy leales, no tardaron en reaccionar. Inundaron las redes con comentarios defendiendo a Hande, asegurando que ella siempre se ha mostrado profesional y discreta, y que no entendían por qué actriz X sentía la necesidad de atacarla. Hablaban de envidia, de celos, de querer robar protagonismo. Por otro lado, los fans de actriz X salieron en su defensa, diciendo que ella solo estaba expresando sus sentimientos, que no estaba atacando a nadie directamente, sino simplemente compartiendo una reflexión personal, y que los demás eran los que estaban interpretando mal las cosas. Ya ven cómo es esto. Una publicación, 1000 interpretaciones. Pero esto no se quedó ahí. Parece ser que hubo un intercambio de mensajes más o menos velados. Se dice que después de las historias de actriz X, Hande Erçel hizo una publicación en su propia cuenta de Instagram, algo mucho más sutil, pero que muchos también interpretaron como una respuesta. Publicó una foto de sí misma sonriendo con un texto que decía: la verdadera fuerza no reside en la pelea, sino en la paz interior que logras mantener a pesar de todo. Un mensaje de serenidad, ¿no creen? Pero claro, para los detectives de las redes, esto era una clara respuesta a actriz X, una forma de decir: yo estoy por encima de todo esto. La cosa se puso aún más interesante cuando varios medios turcos comenzaron a reportar sobre el asunto, dando diferentes enfoques. Algunos se centraban en el supuesto ataque de actriz X, otros defendían que Hande Erçel estaba reaccionando a algo. Y por supuesto, no faltaron los rumores sobre Kerem Bürsin. ¿Qué piensa él de todo esto? ¿Está al tanto? ¿Apoya a su actual pareja?
La verdad es que Kerem, como era de esperar, se ha mantenido en silencio. Él es conocido por ser bastante privado con su vida personal y ante este tipo de polémicas, su estrategia suele ser la discreción. Muchos especulan que está intentando mantenerse al margen para no avivar el fuego, pero otros creen que su silencio es una forma de aprobación, o al menos de no querer contradecir a su nueva pareja. Y aquí es donde entra el factor fan, señores. Los fandoms de estas estrellas son increíblemente poderosos y vocales. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Comentarios agresivos, memes, teorías conspirativas, todo vale. Hemos visto a fans de Ande atacar la cuenta de Actriz X, dejando comentarios negativos y defendiendo a Ande a capa y espada. Y por supuesto los fans de Actriz X han respondido de la misma manera, atacando a Ande y defendiendo a su ídola. Es un ciclo sin fin que, la verdad, agota solo de verlo. Analicemos un poco las posibles motivaciones detrás de este supuesto ataque. ¿Podría ser realmente envidia? Hande Erçel ha alcanzado un nivel de fama y éxito internacional impresionante. Es una de las actrices turcas más reconocidas a nivel mundial, con millones de seguidores en Instagram, contratos publicitarios millonarios y proyectos en el extranjero. Actriz X, aunque también es famosa, quizás sienta que Kerem Bürsin, al estar con ella, ha ganado aún más proyección internacional y ella, por asociación, también. O tal vez sienta que al ser la nueva pareja, debe marcar su territorio y demostrar quién es ahora la figura importante en la vida de Kerem. Otra posibilidad es que sea una estrategia para generar atención mediática. En el mundo del entretenimiento a veces una pequeña controversia puede ser muy beneficiosa para mantener a los artistas en el ojo público. Si el nombre de Actriz X está sonando ahora mismo, es en gran parte gracias a esta polémica. Podría ser una forma calculada de mantenerse relevante y de recordar a todos que ella es la actual pareja de Kerem Bürsin. También existe la posibilidad de que las palabras de Actriz X no estuvieran dirigidas específicamente a Hande Erçel, pero que debido al contexto y a la coincidencia de fechas, se haya interpretado de esa manera. A veces las redes sociales son un arma de doble filo, y lo que uno dice pensando en una situación personal, puede ser fácilmente malinterpretado por el público, especialmente cuando hay una historia previa tan mediática como la de Kerem y Hande. Sin embargo, la mayoría de los indicios apuntan a que sí hubo una intención de enviar un mensaje, quizás no un ataque directo y frontal, pero sí unas indirectas bastante claras. Y lo que más preocupa a muchos es la falta de profesionalismo y madurez que esto puede denotar. En el mundo del espectáculo, donde la imagen pública es tan importante, este tipo de guerras entre celebridades a menudo terminan salpicando a todos, incluyendo a sus fans. Ahora, ¿qué podemos esperar de esto? Lo más probable es que la situación siga generando titulares durante un tiempo. Los medios seguirán especulando, los fans seguirán debatiendo y las redes sociales seguirán siendo un hervidero de comentarios. Es posible que con el tiempo la tensión disminuya, o que haya una reconciliación pública, o incluso que una de las partes decida emitir un comunicado oficial para aclarar las cosas. Pero hasta entonces tendremos que conformarnos con las migas de información y las interpretaciones de los fans. Personalmente creo que en estas situaciones, es importante recordar que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, hay personas reales con sentimientos. Si bien es fascinante seguir de cerca la vida de nuestras estrellas favoritas, también debemos ser conscientes de que no siempre sabemos toda la verdad, y que las apariencias pueden engañar. Es fácil caer en la trampa de tomar partido y atacar a una persona basándonos en información limitada. Y aquí llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos desglosado la reciente polémica que involucra a la actual pareja de Kerem Bürsin y a Hande Erçel. Hemos explorado las posibles razones detrás de este supuesto ataque, las reacciones de los fans y el impacto que esto tiene en el mundo del entretenimiento turco. Es un recordatorio de que incluso en la cima del éxito, las relaciones personales pueden ser complejas y generar situaciones inesperadas. En resumen, hemos visto cómo unas publicaciones en redes sociales han sido interpretadas como un ataque de la actual novia de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, desatando una guerra de fans y una oleada de especulaciones. Hemos hablado de posibles motivaciones, desde la envidia hasta la estrategia mediática, y hemos reflexionado sobre la importancia de ser cautelosos con lo que vemos y leemos en las redes sociales. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo.
Espero que esta información les haya resultado intrigante y les haya dado una perspectiva más clara sobre lo que está sucediendo en el mundo de las celebridades turcas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que actriz X atacó directamente a Hande Erçel? ¿O creen que fue una simple coincidencia mal interpretada? ¿De qué lado están en esta polémica? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando y trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. Cuídense mucho. Adiós.